En 2013, una nueva versión del Hombre de Acero salió a los cines, dirigida por Zack Snyder y coescrita por Christopher Nolan y David Goyer. Man of Steel buscaba ofrecer una nueva perspectiva a la figura de Superman, confrontando el idealismo del personaje con un tono más oscuro y realista. La respuesta del público... Y si hubiera puta justicia en este mundo, tendríamos un comando de gente con cócteles Molotov quemando todas las putas copias de esta... No salió muy bien. Esta es una película muy polémica. Por un lado, tienes a los fans clásicos del personaje que aseguran que esta obra traiciona la esencia brillante y esperanzadora de Superman. Mientras que también tienes a los seguidores del buen Snyder diciendo que esta es una versión del personaje con la que sí se puede empatizar por lo humano que es. Creo que ambas posturas se equivocan. Unos creyendo que esto se trata de una especie de reemplazo o amenaza a la figura tradicional de Superman, y otros asumiendo que esto es así, pero por creer que esta película trata de criticar o subvertir al personaje original. Ambos, en resumen, fallan en ver que Man of Steel pretende no solo convivir con versiones anteriores, sino que además, tal y como Superman es un puente entre dos planetas, esta obra busca conectarnos a una idea fuera de este mundo. Pero vamos desde el principio. There must be a reason for you to be here. Yes, I'm here to fight for truth and justice in the American way. Escenas como esta ya no podrían hacerse en una película de superhéroes. O, mejor dicho, no con esta seguridad u honestidad. I never lie. Y la razón es porque ni siquiera nosotros lo creeríamos. No me van a engañar. Seguramente se les escapó una risa irónica al escuchar el modo americano. Creo que una de las mayores dificultades que hay a la hora de modernizar a Superman viene en relación a los símbolos que se le vinculan. Después de todo, aparte del Capi, ¿qué hay más americano que el Hombre de Acero? La esencia de este personaje está atada a una serie de ideales que se pretenden puros, universales y trascendentes. En alguna época lejana tenía sentido, incluso para extranjeros, creer que todo eso era sinónimo de America. Este superhéroe era la representación directa de esa imagen ante el mundo. Hoy, pues... Homelander habla por sí mismo. Christopher Nolan y David Goyer fueron conscientes de una cosa. En tiempos como estos debían abandonar metáforas con tanta carga política. Y si algo fue Estados Unidos, aparte del guardián de la libertad y la democracia, eso quizás sería cristiano. Ok, pero ¿por qué meterse en temas religiosos? Sobre todo con un simple superhéroe. Lo obvio es pensar en las cuestiones de los poderes. Sí, Snyder, todos te entendemos. Superman tiene poderes, Jesús hacía milagros. Superman es Jesús. Aplausos por tus geniales simbolismos. Sé que las cuestiones religiosas suelen aburrir y hacer que todos volteen los ojos para atrás, pero permítanme explicar. ¿Qué representa Cristo? ¿Y por qué se dice que estamos llamados a seguir su ejemplo? Creas en él o no, hay un muy interesante proceso que el cristianismo entiende a través de Jesús. Sabemos que Dios no es solo un señor barbudo que te lanza maldiciones desde una nube. Lo que las antiguas religiones entendían por él tiene más que ver con un principio divino que se caracteriza por ser universal y eterno. Estas palabras suenan a algo completamente alejado del ser humano, ¿verdad? Después de todo, somos individuales y mortales. Pues Jesús de Nazaret funciona como un nexo entre la carne y el espíritu. Nació, vivió y murió como un ser humano. Fue humillado, dudó y temió a la muerte. Pero su conexión con lo divino lo hizo milagroso. Su rendición a una fuerza mayor que él, al llamado a un deber por el bien de la humanidad. Algunos teólogos podrían decir que es a través de Cristo que el humano participa de la naturaleza divina, esa que fue perdida por el pecado original. Es el amor que reside en cada uno de nosotros, la capacidad de entregarse al mundo y de sacrificarse por él, el acto de un Dios que baja a la tierra a sufrir el dolor y la tentación por nosotros. Y ok, aquí termina la misa. Superman, ¿no es el superhéroe en sí mismo un llamado a la bondad? ¿A ese deber superior a nosotros que podemos cumplir aún sintiéndonos débiles? ¿No está ese llamado en nuestro interior, pero a la vez nos trasciende?
No voy a pretender que el personaje fue creado con esa intención o que la mayoría de sus representaciones tengan esta profundidad, pero así lo entiende Man of Steel. Hay un aspecto incluso más explícito. Él es tanto Clark Kent como Kal-El, hombre y Dios. Una queja común con esta película dice que este tipo no es Superman, alguien que le roba la ropa al vecino, que rompe un camión por enojo. Pero creo que ese precisamente es el punto. Este hombre es aún un conflicto en sí mismo. Es el miedo a convertirse en Superman. O visto de otra manera, es el temor de una persona a descubrir lo especial que se oculta dentro de sí. No se trata de ninguna alegoría incomprensible, demasiado profunda para ti. Es una metáfora de algo sumamente humano y personal. Man of Steel presupone la versión idealista del personaje, porque lo que esta obra en concreto quiere hacer es tendernos un puente, una mano, desde nuestro mundo de decepciones hacia la convicción de que todos podemos ser una fuerza para el bien. Por eso amo la escena del primer vuelo. El hombre ha descubierto su parte divina. Clark Kent aprende que también es Kal-El, pero él está destinado a convertirse en algo más, en la fusión de dos mundos. Y será poderosísimo. Pero igualmente frágil, igualmente falible. Su grandeza reside en volver a levantarse, en dar un salto de fe hacia las nubes, aun si podría volver a caer. Esta dualidad es algo que se reitera en muchos sentidos, porque encontrarse con su destino le habrá dado respuestas, le habrá abierto los cielos, No están solos. pero también los infiernos. Y no están solos. El primer gran cambio que presenciamos en la mitología de Superman tiene que ver con Krypton. Si echamos un vistazo a la versión de Richard Donner, pues esto es un mundo de fantasía. Hay un aire hasta angelical en cómo están pensados los escenarios y el vestuario. Con todo lo que he dicho del lado divino de Superman, uno hasta podría apresurarse a decir que los cambios que hizo Snyder fueron innecesarios o hasta contraproducentes. Esta tecnología y arquitectura de formas orgánicas, estos colores grises, estas texturas metálicas, no parecen precisamente celestiales. Más adelante se nos revelan los detalles de la caída de Krypton. La que fue antaño una civilización exploradora en auge fue lentamente decayendo, dejando entrever que el desarrollo científico que permitió usar la energía del núcleo de su planeta desincentivó su curiosidad por el descubrimiento planetario. Y cuando su tecnología se les fue en su contra, condenando al planeta entero, ya era demasiado tarde. Hay otro dato que a menudo pasa desapercibido, pero me parece completamente fascinante y clave. Dicho esplendor científico trajo a una práctica a la cultura kryptoniana, los nacimientos artificiales. Los niños comenzaron a ser criados con un destino predeterminado, un rol en la sociedad definido por su genética. ¿Y por qué es importante este detalle? Por dos motivos. En primer lugar, ayuda a entender el cambio en la filosofía kryptoniana, enlazándose temáticamente con el tema de la exploración espacial. Después de todo, esta última representa su capacidad para embarcarse hacia lo desconocido. Por lo que entendemos que, a nivel más profundo, lo que Krypton realmente está haciendo es abrazar una certeza científica, racional a ultranza y materialista, abandonando por completo todo aquello que se salga de esa línea. Pero en segundo lugar, explica la razón de ser de la primera escena de toda la cinta, el nacimiento de Superman, un parto natural, una vuelta a las viejas formas, la aceptación del dolor y del riesgo por la nueva vida que nacerá, una libre de cualquier predestinación genética, una que encarnará la última esperanza de un planeta condenado, el sacrificio. Los kryptonianos no son en sí mismos el lado divino de Superman, eso está en otra parte. Si acaso, su civilización funge como un espejo de una futura humanidad,
representa un desbalance, la racionalidad desprovista de cualquier moral o empatía. Eres débil, hijo de él. Inseguro de ti mismo. El hecho de que posees un sentido de moral y nosotros no, nos da una ventaja evolutiva. Podría decirse incluso que esto devino en un egoísmo extremo que se impregnó en toda la cultura de Krypton. El plan de Zod implicaba aniquilar a la humanidad entera para que su gente pueda vivir, porque no hacerlo significaría que tendrían que adaptarse, que tendría que dolerle a su gente, a los niños, así como sufrió Superman. Pero no tiene sentido aceptar ese dolor, ¿verdad? Sin tu casco, tú lo sientes todo. Y te duele. ¿No es así? Aunque Zod nos vea como seres inferiores, como perros atrapados en un auto a los que no vale la pena salvar, por los que no vale la pena sufrir, Superman no lo hace. Pues aún siendo más frágiles, aún siendo mortales, no, por ser mortales, entendemos el sacrificio, entendemos la entrega. No quiero que este sea un video hablando sobre las quejas habituales de la película, a lo mejor en los comentarios se puede conversar al respecto, pero si una me parece digna de mencionar aquí, es aquella que critica el hecho de que Superman no se dedique a salvar personas durante la invasión. Esto ya se ha contradicho, pero creo que es una crítica legítima porque a primera vista puede sentirse que no se le da mucha importancia a la humanidad en virtud del espectáculo de estos seres superpoderosos. Pero si volvemos a ver, si vemos con cuidado, es todo lo contrario. Las escenas de Superman luchando se intercalan con los sacrificios de estas personas. Militares altamente entrenados, pero también gente del común. Y es que ellos también representan lo que es Superman. Esos sacrificios son su verdadera parte divina. Abrazar la incertidumbre, abrazar el amor por el prójimo. Creer firmemente que si estamos juntos, podemos enfrentar incluso la muerte, porque somos todo lo que tenemos. Y miren, sé que cuesta creerlo. Hay tantas visiones cínicas en el mundo sobre el superhéroe. Ya no se puede ser un símbolo respetable y fuerte. Ahora debemos tener idiotas. Ya no basta la simplona valentía. Ahora necesitamos justificaciones políticas. Un tipo con poder siempre será un tirano, un hombre cruel, y Man of Steel, con sus colores desaturados y personajes conflictivos, parece ser uno de estos pasos en la decadencia del género. Pero aún con todo, no puedo dejar de ver en Henry Cavill el legado de Christopher Reeve. Todo este cinismo naturalmente lleva a buscar un consuelo dulce, brillante, que no necesite muchas vueltas. Yo lo entiendo. El final de la batalla con Zod es bastante oscuro y es normal que los fans de Superman se enojen. Tuvo que acabar con el resto de su gente. Tuvo que matar al último kryptoniano que quedaba y cuando lo hace echa a llorar, pues no ha podido salvarlos a todos. Al final ha elegido, tal y como Zod lo estaba haciendo. Y aunque fuera por bondad, este acto lo deja solo aquí en la Tierra. Corta definitivamente nuestro lazo con Krypton. Sin embargo, eso no es del todo cierto, pues se nos dijo antes que Jor-El escondió el códex en las células de Kal-El. El ADN de todos los kryptonianos vive en Superman, y quizá algún día ellos podrán volver. Yo sé que en los cómics esto es hasta literal, existe Kandor, pero en Man of Steel toma un sentido incluso espiritual. Si Krypton vuelve, si aquel mundo de maravillas es reconstruido, no será a costa nuestra, sino a través de nosotros, a través del dolor, a través del sacrificio, a través de la vida. ¿Nos equivocaremos? Puede ser. Jonathan Kent se aseguró que la decisión de Clark viniera de él y no fuera impuesta, pero aún así lo vio. Vio en lo que su hijo se convertiría, y en lo que potencialmente nos convertiremos, pues la razón por la que fue enviado a la Tierra fue para darnos una prueba de lo que la fe puede hacer, de lo que significa, una fuerza capaz de hacernos creer en lo imposible, incluso en que un hombre puede volar.